Un cordial saludo para todos la comunidad de gestión integral de proyectos. Bueno, primeramente, permítame presentarme. Soy el ingeniero Daniel Moreno. Voy a estar a cargo del módulo de izaje de cargas. Y bueno, para comentarles con respecto a mi experiencia, yo vengo trabajando ya en el rubro de izajes más de 7 años, ¿no? Empecé laborando como inspector de equipos, certificador de personas, con la empresa Buró Veritas en el proyecto Nueva Fuera Bambas, para el proyecto Las Bambas, ¿no? Estuve trabajando 2 años, ¿no?, en esta empresa, y desde ahí ya vengo laborando en este rubro más de 7 años, ¿no? Luego estaba en distintas empresas, también del rubro de izaje, lo que es inspección y certificación de personas, inspección de equipos, y me he especializado en lo que es el tema de izajes, netamente el tema de izajes, ¿no? Actualmente me desempeño como supervisor de izaje para la empresa Grúas S.A., ¿no? Estuve también laborando con Grupo Vivargo en el proyecto Mina Justa, para el cliente Ausenco. Y anteriormente estuve laborando también con la empresa Certifica SAC, una empresa de inspecciones, la cual bajo mi gestión logramos acreditarnos con la norma NTP 17020, perdón, es una norma nacional que es para lo que son organismos de inspección, y estamos acreditados en el alcance de inspección de grúas móviles, grúas articuladas, inspección de elementos de izaje, ¿no? Actualmente es la única empresa que trabaja que está acreditada con lo que es inspección de elementos de izaje. Bien, y bueno, soy inspector Crane, certificado por Crane Institute de Norteamérica, y bueno, estamos ya listos para poder empezar con este módulo. Bien, para comentarles un poco, ¿no? En Mobile Crane Inspector nos dan un código de inspector, ¿no? Mi código es el 184582, ya tengo 4 años, ¿no? Esta es mi tercera renovación, perdón. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en el módulo de izaje? ¿No? Está separado en 3 sesiones. Vamos a ver la sesión 1, lo que es una introducción, una pequeña introducción de lo que es izaje, ¿no? Vamos a también ver cuáles son los objetivos del curso, qué es lo que queremos lograr con este curso de izajes, el marco legal y normativo, ¿no? Hay un marco nacional y un marco internacional para el tema de izajes. Cuáles son los roles y responsabilidades del personal involucrado, ¿no? ¿Qué es un rigger? ¿Qué es un operador de grúa? ¿Qué es un vientero? ¿No? Factores que influyen en un izaje. ¿Cuáles son los factores que están involucrados dentro de un izaje de cargas? Y por último vamos a ver los riesgos asociados a izaje de cargas, ¿no? Bueno, en la sesión 2, inspecciones, yo he tratado de acá ver el tema de inspección de grúas móviles, inspección de elementos de izaje, estimación del peso de la carga, centro de gravedad, tensión de eslingas, capacidad máxima de carga, ¿no? Lo que es el WLL. En la sesión 3 vamos a ver lo que es el tema de aparejamiento de cargas, ayudas operacionales, señales estándar según la ADME 30 e interpretación de tablas y diagramas de carga. Sin más, vamos a empezar con la sesión 1. Vamos a ver un pequeño video introductorio. Presten mucha atención.
Bien, como hemos dicho en el video, en el tema de izajes, si no se toman los controles necesarios, pueden ocurrir accidentes fatales. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción, lo que es izaje, ¿no? Quiero que presten mucha atención. Acá hay unas imágenes de distintos izajes de carga. Como vemos, las cargas son muy variadas, las grúas también, ¿no? Acá tenemos en las imágenes lo que son grúas móviles, ¿no? Pero existen distintos equipos de izaje, ¿no? El izaje de carga no solo es con grúas móviles, sino podemos también hablar de camiones grúas, grúas puente, grúas torre, telehandler, manlift, son izaje de carga pero de personal, ¿no? Y hablar de izaje es un tema crítico, es un trabajo crítico, ¿no? Y ustedes tienen que tener en cuenta que el izaje es un trabajo crítico. Y al ser crítico, tenemos que nosotros tener siempre en cuenta que tenemos que hacer un análisis de riesgo, ¿no? Eh, un accidente o una falla puede ser fatal. Entonces, actualmente en minería o en los rubros, en el tema industrial, también se está ya mejorando el tema de izajes, ¿no? Se está tomando en cuenta contar con supervisores de izaje para las maniobras que se realizan dentro de mina, dentro de las industrias. Entonces, este tema es muy amplio, queremos abarcar con los puntos básicos necesarios para poder nosotros trabajar en el tema de izajes y realizar los trabajos de manera segura, de manera correcta. Bien, ¿cuáles son los objetivos del curso? Terminando el curso, el personal entrenado tendrá los conocimientos técnicos necesarios para trabajos de izaje, ¿no? Evaluar y tomar decisiones para realizar izajes críticos y no críticos. ¿Cuándo nosotros poder ver si un izaje es crítico, cuándo no es crítico? ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta para considerar que un izaje es crítico, ¿no? ¿Cuáles son los roles y responsabilidades, ¿no? Tenemos que saber qué personal está involucrado en el izaje, ¿no? Cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Conocer la normativa aplicable para el izamiento y izaje de cargas. Hay normas internacionales y también hay normas nacionales que nos dan algunos lineamientos en el tema de izaje. Conocer y tomar medidas correctivas ante los riesgos asociados al izaje de carga, ¿no? ¿Qué hacer en el caso de que se trabaje cerca de líneas eléctricas, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar en cuenta para trabajar en esas condiciones? Ser competente para realizar las inspecciones frecuentes de elemento de izaje, ¿no? Eh, estas inspecciones tiene que realizarla una persona competente, ¿no? No puede cualquier persona realizar la inspección y tomar criterios de rechazo o sacarlo fuera de servicio si es que es una persona que conoce del tema. Contar con los conocimientos básicos para realizar los cálculos necesarios para que un izaje sea seguro, ¿no? Hay cálculos matemáticos para nosotros poder realizar algunos cálculos con respecto a tensión de linga, cómo sacar el peso de una carga, ¿no? Cuál sacar el WLL de un sistema, ¿no? Cuando tú levantas una carga con 12 lingas, por poner un ejemplo, a 45 grados, ¿no? ¿Cuál es la capacidad máxima de esas 12 lingas en esas condiciones? Aplicar correctamente las señales de mano, ¿no? ¿Cuáles son las señales de mano aplicables para grúas móviles, para grúas articuladas, grúas torre, grúas puente, ¿no? Existe una normativa para cada tipo de equipo de izaje. E interpretar tablas y diagramas de cargas, ¿no? Es muy importante para la supervisión. Una persona que va a supervisar trabajos de izaje tiene que saber interpretar tablas de carga, ¿no? Para poder realizar ese tipo de trabajos. Bien, ¿cuál es el marco legal y normativo con respecto al tema de izajes? Bueno, nosotros nos basamos en lo que es la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Esa norma nos aplica para todos, ¿no? Pero yo quiero hablarte específicamente de la norma, el Decreto Supremo 023-2017, que es la modificación del Decreto Supremo 024, en la cual nos da lineamientos de izaje, ¿no? ¿Y cuáles son esos lineamientos? Bien, dentro de esta normativa nosotros encontramos los siguientes puntos. Para el uso de equipo de izaje y accesorios de izaje se debe tener en consideración lo siguiente.
La construcción, operación y mantenimiento de todos los equipos y accesorios de izaje deben efectuarse de acuerdo a las normas técnicas establecidas. ¿Cuáles son esas normas técnicas? En este caso son las normas ASME, ¿no? Por los fabricantes. Cada equipo de izaje y accesorios deben tener claramente indicado la capacidad máxima, ¿no? ¿Cuál es la capacidad máxima? Ya les había comentado, el WLL. De una tabla de ángulos de izaje debe ser pegada en un lugar adecuado, fácilmente visible para el operador, ¿no? Usar una cuerda guía, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Esta es una cuerda que se usa para poder tener estable la carga que se va a levantar. La inspección de equipos y componentes y accesorios de izaje es esencial para asegurar que el sistema de izaje se encuentre en buenas condiciones de operación, ¿no? Entonces, esos son los lineamientos que nos da el Decreto Supremo 023. Como vemos en esta imagen, también dentro del Decreto Supremo 023, nos indica que debemos delimitar el área de trabajo, ¿no? ¿Es importante delimitar el área de trabajo? Sí, porque no se permite que ningún otro personal externo al izaje se encuentre dentro del área de trabajo, ¿no? Otro punto que nos dice que el supervisor responsable del área de trabajo autoriza el uso de equipo de izaje solo al trabajador calificado y autorizado. Sí, para los trabajos de izaje se debe contar con personal calificado, un rigger certificado, un operador certificado, ¿no? Y todo el personal que esté involucrado, ¿no? Hasta los vienteros, que son personal de apoyo, deben tener capacitaciones y estar calificados para el trabajo que van a realizar. Nos dice también que el titular de la actividad minera será responsable del mantenimiento, así como de las inspecciones periódicas que deben ser efectuadas por trabajadores capacitados, ¿no? En minería nos exigen, ¿no?, a los supervisores a que puedan realizar inspecciones frecuentes con respecto a los elementos de izaje y a los equipos, ¿no? De qué manera ellos lo controlan, poniendo cintas de inspección mensuales, ¿no? Hacen auditorías y de esa manera ellos verifican que se esté cumpliendo con ese tema. ¿Por qué? Porque es un marco legal, ¿no? Bien, ¿qué más nos dice el Decreto Supremo 023? Durante las operaciones de izaje solo debe usarse señales manuales estándares durante el proceso de ascenso, ¿no? O sea, durante el izaje. El trabajador responsable de las señales debe identificarlas y coordinar su uso. El operador tiene que usar señales, perdón, el rigger tiene que usar señales de mano estándares de mano. Pero ¿qué pasa en minería? Ahora en minería se está usando mucho lo que son las radios de comunicación. Está siendo usado en distintas minerías, ¿no? Eh, Esto ya se está volviendo un estándar en todas las mineras. La carga debe ser amarrada por un cordel o cuerda guía que evite su balanceo en toda circunstancia, ¿no? Lo que son los famosos vientos, ¿no? Que normalmente son cuerdas que se utilizan para poder tener la carga estable, ¿no? Por el tema de vientos, la carga tiene que levantarse de manera controlada, y ya vamos a ver el por qué. ¿Qué más nos dice? En el caso de grúas puente, ¿no? Nos dice que, como vemos acá en la imagen, normativa nos habla que tiene que tener unas indicaciones, ¿no? Con respecto a la botonera colgante, que este es con lo que uno controla los movimientos del carro, ¿no?, donde se encuentra el gancho, y tiene que estar también marcado en el puente, en la viga del puente. En todo equipo de izaje accionado eléctricamente debe asegurar que el conductor no sea atrapado por efecto de la acción de izaje y que debe poseer todas las protecciones del caso, incluyendo la conexión a tierra. Nos está hablando de los equipos que sirven para asegurar que en este caso el puente grúa no choque con las personas o no choque con otro equipo, ¿no? ¿Qué es lo que se utiliza normalmente? Son limitadores de carrera y tienen unos bumpers. Estos bumpers sirven para amortiguar el golpe, ¿no?, cuando estamos ya próximos eh, a una pared, a otro equipo, ¿no? De esa manera se controla que estos equipos no sufran daño. El Decreto Supremo también nos habla con respecto a la inspección de los elementos de izaje, especialmente los ganchos. Nos dice que tenemos que marcar 3 puntos equidistantes
para poder medir lo que es la deformación y que este no exceda un 15%, ¿no? Entonces, el supervisor que está a cargo de los trabajos de izaje debe hacer esto anualmente y tener un registro para poder cumplir con el marco legal. Si bien es cierto, ASME 30.5, que es la normativa aplicable para grúas móviles, no lo pide, tampoco la ASME 30.9 no está dentro, ¿no? Pero sí lo exige el Decreto Supremo 023. Y como estamos en Perú, es importante que se pueda realizar. Nos dan lineamientos con respecto a la inspección de cables, ¿no? En este caso nos dice el número de hilos rotos en el tramo de 2 metros del cable donde haya roturas que exceda al 10% de la cantidad de hilos deberá ser retirado. Entonces, nos da un criterio de rechazo para nosotros poder retirar de servicio un cable, ¿no? Un cable de izaje. Y nos habla también en el caso de tambores, ¿no? Estos tambores están instalados en la grúa, es donde se enrolla el cable. Nos dice que debe haber por lo menos 3 vueltas de tambor. Ahora, ¿por qué acá en la imagen nos dice no menos de 2 vueltas completas permanecen en el tambor cuando el mástil está a nivel de tierra? Hay una diferencia entre el AMB 30.5 y el Decreto Supremo 023, ¿no? AMB 30.5 nos dice que solo deben haber 2 vueltas de tambor, ¿no? Es la norma internacional. Pero en el marco legal normativo de Perú, la 023, nos dice que deben ser 3 vueltas de tambor. Ahora, ¿cuál usamos? ¿Cuál aplicamos? En este caso, nosotros deberíamos aplicar la más exigente, ¿no? Que sería las 3 vueltas de tambor para poder cumplir no solo con normativa internacional, sino con también el Decreto Supremo 023, ¿no? Que es el marco legal aquí en Perú. Bien, hemos hablado ya del Decreto Supremo 023, que es una norma nacional. Ahora queremos indicarles cuáles son las normas internacionales aplicables para izaje de cargas, ¿no? Entonces, la normativa internacional son las normas ASME B30. Bueno, ¿qué es ASME? ASME es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Se creó con el fin de estandarizar todo el tema de izajes, ¿no? Anteriormente, eh, las señales no eran estándares, ¿no? Había riggers que aplicaban señales distintas cuando se iban a otros países, ¿no? Entonces, para que no haya esa problemática, ASME, bueno, creó estas normativas y estandarizaron el tema de señales, inspecciones, mantenimiento dentro de capítulos. ¿Cuáles son estos capítulos? Tenemos la 930.5, que es la norma aplicable para grúas móviles. La 930.22, que es para grúas articuladas. ASME 30.9, te habla netamente de lo que son eslingas, ¿no? Aquí tenemos eslingas sintéticas, las eslingas de cable de acero, eslingas de cadena. La ASME 30.10, que te habla netamente de lo que son ganchos. La 930.16, polipastos elevados, ¿no? Más conocidos como tecles. La 930.20, que son dispositivos debajo del gancho, ¿no? Aquí están, lo más conocido en el tema de izaje son los spreader, ¿no? O los balancines. Tenemos la 930.21, que son elevadores de palanca, comercialmente también conocidos como señoritas. La 930.23, sistema de izaje de personal, ¿no? Son las canastillas de izaje que se usan para levantar personal. Nos dan lineamientos, cuáles son los requisitos, inspecciones para poder nosotros contar con canastillas certificadas, ¿no? La 930.26, que son accesorios de izaje. Dentro de esta norma, nosotros contamos con lo que son los grilletes, cáncamos, tensores. Son equipos, elementos de izaje que se usan, son muy comunes para el tema de izaje para el aparejamiento de carga. Bien, tenemos otras normas internacionales, que son las normas OCHA 1910.184, que te hablan de lo que son eslingas, la OCHA 29 CFR 1926, subparte CC, también que te habla de grúas, derrick, construcción, y otras normas, ¿no? CFR es un código de regulación federal. Ahora, ¿por qué la norma OCHA no es tan conocida aquí en Perú? ¿No? Porque
Ha tomado más fuerza las normas ASME, ¿no? Aquí en Perú se aplica mucho la normativa ASME, tanto para inspecciones como para certificación de personas. OCHA es una norma de Estados Unidos, allá es un ente regulador, allá sí es obligatorio, ¿no?, cumplir con normativa OCHA. Bien, estas normas ustedes las encuentran en internet, en la misma página de ASME. Ustedes la pueden comprar, adquirir, están en inglés. Actualmente hay una norma que es la ASME B30.5 que se encuentra en español. Estas normas cambian, se actualizan cada 3, cada 4 años. Bien, vamos a ver lo que son responsabilidades del personal involucrado. ¿Quiénes son los involucrados? ¿Quiénes son el personal que está involucrado en el tema de izajes, ¿no? ¿Qué es un supervisor de izaje, un operador de grúa, un rigger, un vientero? Bien, el supervisor de izaje, el director de izaje, ¿no?, en normativa se encuentra como director de izaje, supervisa directamente el trabajo que está siendo realizado por una grúa y el personal involucrado en el aparejamiento o el lingado de cargas, ¿no? Él es el encargado de poder revisar toda la documentación, de ver que el operador esté certificado, que esté capacitado y calificado para el trabajo que va a realizar, tanto el operador como el rigger, ¿no? Él es el encargado también de poder firmar los permisos de trabajo de alto riesgo, los planes de izaje, ¿no?, de verificar que los elementos de izaje que se van a utilizar sean los adecuados para el izaje que se realiza. Verifique el terreno, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver más detallado en lo que son las responsabilidades del supervisor de izaje. Tenemos el operador de grúa, ¿no? El operador de grúa, pues, es la persona encargada de operar el equipo. El rigger es el encargado de enganchar la carga a elevar al gancho, ¿no? Es el encargado, pues, de trabajar con los elementos de izaje, ver qué elemento de izaje se va a utilizar para poder realizar la maniobra y enganchar la carga. Y he querido también agregar lo que es el vientero. Esto no está dentro de normativa, no se encuentra, ¿no? Pero sí es una persona que trabaja en el tema de izaje, ¿no? El personal de apoyo que ayuda a mantener la carga estable por medio de cuerdas, guías instalados a los extremos de la carga, como vemos en esta imagen, ¿no? Bien, ¿cuáles son las responsabilidades del supervisor de izaje? El supervisor de izaje se va a asegurar primeramente de que se cumplan los requisitos antes del uso inicial en el sitio. Determinar si se aplican reglamentaciones adicionales a las operaciones de la grúa, ¿no? ¿A qué se refiere esto con reglamentaciones adicionales? Tiene que verificar cuáles son los procedimientos, los estándares con los que se está trabajando dentro de una mina, ¿no? Pueden exigir que se cuente con anemómetro, te exigen que la grúa esté instalado, pues, un limitador de carga al 70%, al 80%. Entonces, él es encargado de ver que esas reglamentaciones adicionales se cumplan para poder trabajar en esa mina, en ese proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Asegurarse de que las operaciones de la grúa estén coordinadas con otras actividades del lugar de trabajo. Normalmente cuando uno realiza trabajos en las industrias, en minería, en pesquería, en cualquier rubro, existen trabajos adicionales o colindantes con los cuales uno tiene que tratar. Entonces, él tiene que coordinar de que esas operaciones no le jueguen en contra al momento de realizar el izaje, ¿no? Asegurarse de que el área de la grúa esté preparada adecuadamente, ¿no? El supervisor de izaje tiene que verificar el terreno, o sea, tiene que ir un día antes, ver cuál es el terreno, las condiciones del trabajo, si es que hay acceso para poder introducir la grúa, etcétera, etcétera. Un área de operación que sea adecuada para la grúa con respecto a la nivelación, las condiciones de la superficie, la capacidad de soporte, tiene que ver lo que son líneas eléctricas, si hay excavaciones, si existen pendientes, si es que hay servicios públicos, construcciones, obstrucciones, etcétera, etcétera, ¿no? Control de tráfico si es que es necesario, ¿no? En el tema de izajes tenemos que controlar el tráfico, no podemos permitir
que haya mucho tráfico de personas. Eso no debe ocurrir. Asegurarse de que el personal calificado supervise el trabajo que involucra el ensamble y desarmado de la grúa. Se refiere al mantenimiento. Hay grúas las cuales se necesita ensamblar, por ejemplo, las grúas de celosía, ¿no? Estas trabajan con partes que se instalan para poder tener una longitud de pluma mayor, o de repente se cambia el gancho por uno de mayor capacidad. También tiene lo que son contrapesos. Entonces, ese ensamble y desarmado de la grúa tiene que hacerlo un personal calificado, ¿no? Personal de mantenimiento calificado para el trabajo. Asegurarse de que los operadores de las grúas cumplan con los requisitos de calificación, ¿no? Se refiere a la certificación, que un operador de grúa esté certificado con la norma específica para el trabajo que va a realizar, ¿no? ¿A qué me refiero? Que tiene que estar certificado. Si va a trabajar con grúas móviles, tiene que estar certificado en base a la 930.5. Si va a estar certificado, si va a trabajar con grúas, con camiones grúa, tiene que estar certificado con la 930.22. Si va a trabajar con grúas torre, con la 930.3. Entonces es importante que conozca de normativa para saber si es que la calificación que le han brindado es la correcta. Asegurarse de que las condiciones que pudieran afectar de manera adversa las operaciones de la grúa sean tratadas. ¿Cuáles son estas condiciones? ¿No? Las condiciones son la mala condición del suelo, velocidad del viento, lluvias extensas, nieblas, frío extremo, iluminación artificial. Estas condiciones es importante que se supervisen, de que sean tratadas para poder nosotros realizar el tema de izaje. Esto lo vamos a ver a mayor detalle en los factores que involucran para el tema de izaje. Bien. La otra responsabilidad que tiene el supervisor de izaje es controlar las operaciones cerca de líneas eléctricas, ¿no? Él tiene que conocer cuáles son los requisitos, qué es lo que se tiene que realizar, hacer, cuáles son los permisos para poder trabajar cerca de líneas eléctricas. ¿Se debe trabajar cerca de líneas eléctricas si están energizadas o no se debe realizar? Pues él tiene que conocer cuáles son los requisitos para poder realizar este tipo de trabajos. Permitir operaciones especiales de izaje solo cuando se utilicen los equipos y los procedimientos requeridos. ¿A qué se refiere? Que a veces hay izajes que son críticos, en las cuales se deben utilizar dos grúas, izaje de personal, ¿no? Tiene que ser que se cumpla con la normativa aplicable, que en este caso es la AMB 30.23, ya la hemos visto, para que tenga una canastilla certificada, ¿no? Y la instalación también sea la correcta. Operaciones de izaje y transporte. Uso de múltiples líneas de carga. Entonces, el supervisor de izaje tiene que controlar también las operaciones especiales, ¿no? Hay trabajos de izaje en los cuales no se realizan rutinariamente, sino son eventuales y son trabajos no comunes, los cuales el supervisor de izaje tiene que verificar que todas las condiciones se cumplan. Asegurarse de que una persona calificada supervise el trabajo que realiza el personal de aparejamiento de carga. ¿Quién realiza el aparejamiento de carga? El rigger. Entonces, el supervisor también tiene que ver que el rigger sea un personal calificado y que sea especialista en el tema, ¿no? Porque puede haber riggers que han trabajado, sí, con cargas de poco volumen, ¿no? Con grúas de poca capacidad, pero existen riggers también que ya han trabajado con grúas levantando cargas de mayor dimensión, ¿no? Que han sido, en la cual se necesita un mayor planeamiento. Entonces, tiene que ver que el rigger esté calificado para el trabajo que va a realizar, para el izaje específico que va a realizar, ¿no? Asegurarse de que el mantenimiento de la grúa lo realice el personal que cumpla con los requisitos que también indica la norma. Bien, ¿cuáles son las responsabilidades del operador de la grúa? Nosotros vemos aquí la imagen, una tabla de carga, vemos una grúa que está trabajando cerca de líneas eléctricas, un operador que está realizando una inspección, vemos un manual de operación. Entonces, estas imágenes ya nos está dando algunas pautas de cuáles son las responsabilidades del operador, ¿no? El operador debe
de conocer e interpretar tablas de carga, ¿no? Porque va a ser su día a día. Él debe de conocer muy a detalle las tablas de carga para poder saber a qué longitud de pluma y qué capacidad tengo con esa longitud de pluma, a qué radio, a qué ángulo voy a trabajar, ¿no? Deben entender y aplicar la información contenida en el manual del fabricante de la grúa. Es importante que él también conozca y estudie el manual de operación. En minería actualmente nos piden que los manuales de operación se encuentren en castellano, ¿no? Para que el operador pueda entenderlo. Entender las funciones y limitaciones de la grúa, como también sus características de operaciones particulares. ¿A qué se refiere este punto? Que el operador debe de entender cuál es la capacidad de la grúa, cuál es su longitud máxima, ¿no? Cuánto puede cargar con la pluma retraída, con la pluma extendida, cuál es su capacidad en esas condiciones, si puede trabajar 360 grados, ¿no? Si puede trabajar con establecedores extendidos al 50%. Entonces debe de conocer el equipo con el que está trabajando. Utilizar tablas y diagramas de carga nominales y los diagramas de la grúa, ¿no? Y aplicar todas las notas y advertencias, ¿no? Y lo que ya les había comentado. Debe de utilizar e interpretar tablas de cargas de manera correcta con respecto al equipo, el modelo que está operando. Negarse a operar la grúa cuando alguna parte de la carga o de la grúa pudiera ingresar en zonas prohibidas cerca de líneas eléctricas, ¿no? El operador tiene que tener bien en claro que él no puede trabajar cerca de líneas eléctricas. El operador debe conocer que hay unas distancias mínimas requeridas para poder trabajar cerca de líneas eléctricas. Y si el supervisor a cargo le indica que debe realizar esos trabajos, por más que no se cumplan las condiciones, él está en toda la autoridad de poder negarse, ¿no? Llevar a cabo una inspección de área, como hemos visto aquí. Él tiene un checklist, ¿no? Con los puntos que se tienen que inspeccionar, tiene que verificar, hacer una vuelta del gallo y verificar que estén bien los niveles, tiene que hacer una prueba en vacío antes de poder realizar las operaciones diarias, ¿no? Informar oportunamente sobre la necesidad de cualquier ajuste o reparación a una persona designada. Entonces, el operador también tiene que indicar, ¿no? Mi equipo tiene esta falla, por favor, hay que tenerla en cuenta para hacerle un mantenimiento. Seguir los procedimientos de bloqueo y etiquetado, ¿no? El operador también tiene que conocer el procedimiento de bloqueo y etiquetado para cuando se realice un mantenimiento. Como vemos en esta imagen, el operador cuando está realizando trabajo de izaje no puede distraerse, ¿no? En un izaje una distracción nos puede costar un accidente grave, un accidente fatal. Probar las funciones de los controles de la grúa que se utilizarán y operar la grúa solo si estos controles de función responden adecuadamente, ¿no? Tiene que ver con la prueba en vacío, ¿no? Entonces, el operador tiene que realizar y revisar las funciones de la grúa, ¿no? Levantar pluma, bajar pluma, extender pluma, tiene que aplicar el freno y verificar que todos sus controles, funciones de la grúa estén operando correctamente, ¿no? Tenemos lo que es un antitoblock, tiene que también probarlo. Vamos a ver más adelante qué es un antitoblock. Operar las funciones de la grúa en condiciones de operación normales de forma suave y controlada, ¿no? Conocer y seguir los procedimientos especificados por el fabricante o probados por una persona calificada para el ensamble o desarmado, la configuración y el cuadernillo de la grúa. Bien. En esta imagen también vemos, ¿no? Un operador que está durmiendo, ¿no? Dentro de sus responsabilidades también está que él tiene que operar el equipo si se encuentra solamente apto físicamente, ¿no? Si el operador ha pasado una mala noche, tiene que informar al supervisor e indicarle que no puede trabajar, no puede operar el equipo, ¿no? Porque en esas condiciones, si es que se opera el equipo, puede haber una fatalidad. Entonces, es importante que el operador también esté en buenas condiciones físicas. Bien, seguimos con las responsabilidades del operador. Debe conocer cómo desplazar la grúa, ¿no? Cómo movilizar la grúa de un lado a otro. No solo operar el brazo, sino también tiene que
saber trasladar el equipo, ¿no? En algunas mineras piden que tengan lo que es un brevete, ¿no? En el tema industrial a veces no exigen eh, lo que es tu licencia de conducir, ¿no? Pero eso ya se está estandarizando, están pidiendo, ¿no? Cuando ya el equipo va a trabajar o va a salir fuera para traslados dentro de las carreteras, sí debe de tener lo que es una licencia. ¿Por qué? Porque ya ahí entra atrás lo que es el MTC, ¿no? Entonces es importante que cuente con licencia y obligatorio, ¿no? Pero cuando es interno a veces no lo piden, no es obligatorio y solo piden lo que es una certificación. Observar cada estabilizador durante la extensión, posicionamiento y la recreación, utilizar un señalero para que observe cada estabilizador, ¿no? Antes de que la grúa opere, es importante realizar una buena estabilización, ¿no? La grúa cuenta con 4 estabilizadores, los cuales se tienen que extender al 100%. Ahora, ¿por qué recalco al 100%? Porque en el rubro minero, ¿no? Tanto en el rubro minero como en el rubro de construcción, es obligatorio, ¿no? Ya por normativa, perdón, por estándares de las empresas mineras, trabajar los equipos con los estabilizadores al 100%, ¿no? Por más que ahora hay equipos, hay grúas que cuentan con tablas de carga para poder trabajar al 50%, al 75% y al 100%. Entonces hay que tenerle mucho cuidado eh, con el tema de estabilización, ¿no? Asegurarse de que se hayan suministrado los pesos de las cargas y los aparejos. ¿A qué se refiere esto? Cuando uno va a levantar una carga, que es la carga neta, lo vamos a ver más adelante también, ¿a qué se refiere con suministrar los pesos de la carga y de los aparejos? Ellos, al irse a la tabla de carga, los valores que están en tabla de carga son cargas, cargas brutas. ¿A qué se refiere? Que es la carga neta, o sea, la carga a levantar más la suma o el peso de los elementos de izaje y las deducciones, ¿no? Entonces, a eso se refiere este punto. Él debe conocer y tener bien en claro qué es carga neta, qué es carga bruta. Calcular o determinar la capacidad neta para todas las configuraciones que se utilizarán y verificar, ¿no? Utilizando las tablas de cargas nominales, que la grúa tenga una capacidad neta suficiente para el izaje propuesto. Bien, tiene que conocer también la AMB 30.5, ¿no? Estos operadores son certificados bajo esta norma, la AMB 30.25. Entonces, ellos dan un examen de conocimientos generales en base a esta normativa AMB 30.5. Bien, otras responsabilidades, ellos también son responsables de activar los frenos de bloqueo en el caso de traslado. En esta imagen vemos una tornamesa. Esta tornamesa tiene frenos, ¿no? Tiene un pin de bloqueo, tiene un freno también dentro de la cabina que se tienen que activar cuando se realiza el traslado del equipo, ¿no? Aquí vemos un control de mando a distancia, que son controles para grúas articuladas, ¿no? Tiene un dispositivo que es una parada de emergencia, ¿no? Entonces, también cuando no se utiliza el equipo, tiene que estar esto apagado y con la parada de emergencia accionada. Bien, en esta imagen también vemos lo que son los controles de la grúa, ¿no? El operador también es responsable de verificar que estos controles estén en posición neutra, ¿no? Cuando deja el equipo desatendido. Y además de eso, también debemos de tener en cuenta que el operador es responsable de desactivar, ¿no? Ya hemos visto, apagar el equipo, ¿no? El operador tiene que dejar el equipo apagado y con la llave retirada, ¿no? Eso es importante y lo recalco porque también en minería es un estándar que se está cumpliendo y se debe de cumplir. Bien, vamos a hablar ahora de lo que son las responsabilidades del rigger. Ya hemos hablado de las responsabilidades del supervisor de izaje y del operador de la grúa. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del rigger? ¿Qué es lo que tiene que hacer el rigger en el tema de izaje? Bien, el rigger tiene que verificar el peso de la carga. Esa es su función principal, ¿no? Su responsabilidad. Y el centro de gravedad, ¿no? Las cargas normalmente
una carga que es común, no tiene su centro de gravedad en el medio, pero no todas las cargas son así. Hay cargas en las cuales el centro de gravedad es muy difícil de encontrar, para los cuales el operador, bueno, en este caso el rigger, tiene que verificar en dónde se encuentra el centro de gravedad y cuál es el peso de esa carga. ¿De qué manera? Puede ser a través de documentos, el supervisor mismo le puede indicar, ¿no? A través de una guía de remisión, a través de cálculos. Entonces, el rigger es el encargado de verificar el peso de la carga. Seleccionar el equipo de aparejo adecuado, ¿no? Voy a hacer el izaje de una tubería, ¿qué aparejos voy a utilizar, ¿no? Voy a utilizar estrobos, voy a utilizar eslingas de cadena, voy a utilizar eslingas sintéticas, grilletes, cáncamos, no sé. Tiene que ver cuáles son los elementos de izaje adecuados para poder realizar ese izaje de esa carga, ¿no? Y en base, pues, a la normativa aplicable, ¿no? Asegurarse de que la carga nominal del equipo de aparejo seleccionado sea suficiente para que la carga se maneje en función del número de patas, bueno, el número de piernas, ya vamos a ver qué es eso, la configuración del enganche y los efectos de los ángulos, ¿no? El rigger tiene que conocer que los eslingas están sometidos a tensión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ángulos máximos de trabajo permitidos para ese tipo de trabajo? Conectar correctamente el equipo de aparejo al gancho, grilletes u otros dispositivos de manejo de carga, ¿no? Tiene que ver netamente ya con el aparejamiento de carga, que se haga de manera correcta. Garantizar que el equipo de aparejo esté adecuadamente protegido, ¿no? El rigger también es responsable de proteger a los elementos de izaje con respecto a los cantos vivos, ¿no? Hay unos cantos en los cuales el eslinga sintéticas son los más comunes a este tipo de daños que sean protegidos. Normalmente le ponen otras eslingas que ya están en desuso, les colocan partes de neumáticos, ¿no? Caucho, para poder proteger en los cantos vivos. Montar la carga de manera que se asegure el equilibrio y la estabilidad durante la actividad de manejo de cargas, ¿no? Tiene que verificar que el aparejamiento sea el correcto para poder levantar la carga de manera estable, ¿no? No se puede levantar en izaje una carga que no esté equilibrada correctamente. Entonces, él es el responsable de levantar la carga de manera equilibrada. Conocer y comprender las señales aplicables para el equipo en uso, ¿no? Como les había comentado, hay señales de mano para grúas puente, grúas torre, grúas móviles, etcétera, etcétera. Entonces, él debe de conocer, el rigger, cuáles son las señales aplicables para el equipo con el que está trabajando. Instalar y usar líneas de etiquetas cuando se requiera un control de carga adicional, ¿no? Bien, ya hemos visto lo que son las responsabilidades del personal involucrado, ¿no? El supervisor de izaje, el operador de la grúa y el rigger. Son el personal responsable de poder realizar el izaje de cargas. Entonces, vamos a hablar ahorita de lo que son los factores que influyen en un izaje. ¿Cuáles son los factores que influyen en un izaje? ¿No? El izaje se realiza de manera correcta si es que nosotros tenemos en cuenta estos factores, ¿no? ¿Cuáles son estos factores que influyen en un izaje? Climas adversos, ¿no? Hay que tener en cuenta los climas adversos. El viento, ¿no? Tenemos que controlar el viento. Si no controlamos el viento, podemos tener la grúa, ¿no? Se voltee, la carga se caiga. Entonces es importante controlar el tema del viento. Dentro de los climas adversos también está lo que es la neblina, ¿no? Se podrá realizar izajes con neblina, ¿no? Es un tema que se tiene que tratar. ¿Cuándo sí se puede realizar? ¿Cuándo no? Las lluvias, ¿no? Las lluvias también es un tema muy importante. Se podrá realizar izajes con lluvias, se podrá realizar izajes con tormentas eléctricas, ¿no? Otra de las condiciones es el terreno. Tenemos que nosotros también verificar el terreno, que el terreno esté en buenas condiciones. Otro factor que influye en el tema de izaje es el equipo de izamiento, ¿no? Al hablar de equipo de izamiento no solo hablamos de grúas, sino ya hemos comentado que equipo de izamiento puede ser un camión grúa, una grúa torre, una grúa puente, ¿no?
Líneas eléctricas energizadas también es un factor que influye en el tema de izaje, ¿no? Si no lo tomamos en cuenta, nos va a influir en el izaje. Y el personal involucrado, ¿no? No es igual contar con con un rigger, con un operador que cuenta con una experiencia pues de 1 año, que con un operador que ya tiene 5, 6, 10 años de experiencia, ¿no? Entonces esa experiencia le va a dar esa destreza de poder realizar izajes de manera más segura. Bien, vamos a ver entonces cada una de ellas, cada uno de los factores que influyen en un izaje, ¿no? Vamos a empezar con las condiciones climáticas, lo que es el viento. Bien, el viento va a jugar un rol muy importante en el izaje. Si no se controla, pues van a haber accidentes catastróficos, ¿no? La grúa se puede voltear, se puede caer la carga, ¿no? Entonces es importante controlar el viento en el tema de izajes. Nunca realice operaciones de izaje, de cargas, cuando los vientos puedan crear condiciones riesgosas, ¿no? ¿A qué se refiere con condiciones riesgosas? Cuando sobrepasan, pues, la velocidad del viento permitido por la grúa, ¿no? Cada grúa en su manual de operación te da los valores para realizar izajes, ¿no? Ahí te indica no realizar trabajos de izaje cuando se trabaje a más de 30 kilómetros por hora, ¿no? Por poner un ejemplo. En particular, evite manejar cargas que presenten amplias superficies que no permitan el paso del viento, ¿no? A mayor área expuesta, va a ser más perjudicial, ¿no? Para el tema de izaje con el tema del viento. Porque el viento va a chocar con toda esa superficie y va a hacer que la carga se balancee. Bien, hay unas tablas de velocidades del viento que es importante que se conozca, ¿no? En la cual nos indica cuál es la velocidad del viento y nos da unos indicadores, ¿no? Una ventolina, la dirección del viento se observa a través del humo, pero no en veletas, ¿no? Una brisa débil nos dice que las hojas, las ramas pequeñas, hacen constante movimiento, el viento se extiende, el indicador. Y cuando nos dice que debemos de nosotros reducir lo que son los parámetros operativos de la grúa, ya cuando sobrepasan los 32 kilómetros por hora o los 20 metros por hora, ¿no? Una brisa fresca, cuando los árboles pequeños con hojas comienzan a balancearse en estanques, se forman ondulaciones. Normalmente en minería estos parámetros varían, ¿no? Entre 25, 30, 35 kilómetros por hora. Entonces, es importante cumplir con los estándares establecidos en el proyecto en el cual nosotros estamos trabajando. Bien, y cuando ya se suspenden el tema de trabajos de izaje cuando los vientos son mayores a 48 kilómetros por hora. Pero como les había comentado, esta es una tabla referencial, ¿no? Nosotros tenemos siempre que tener en cuenta cuáles son los estándares del proyecto en el que estamos trabajando y cumplir con ese reglamento, ¿no? Bien, vamos a ver un video con respecto a lo que es el tema de la influencia del viento. Así que presten mucha atención. Soy una moderna grúa móvil de Liebherr. Soy muy fuerte y bastante lista, pero esto también lo dicen las demás. Como grúa telescópica todoterreno, me muevo por donde haya que mover cargas pesadas. Bueno, y este es mi jefe. Él lo tiene fácil porque me tiene a mí. Aunque algunas veces no lo tiene tan fácil. Y por eso hemos hecho esta película. Y esta es mi familia. Las grúas telescópicas, las grúas de celosía y las grúas sobre cadenas. Un gran equipo. Mi constructor me dice que no sea tan arrogante.
En estos momentos no me puede oír. Trabaja tanto el pobre. Siempre dice, nosotros convencemos por nuestra eficacia y precisión. ¿Qué piensa que estamos haciendo todo el día? Pero hay una cosa que nos causa verdaderos quebraderos de cabeza a mis compañeros y a mí. La cosa en sí es invisible, ligera como una pluma y no se puede ni agarrar, pero con consecuencias muy graves. El viento me ha contado una canción. Exacto, se trata del viento, mejor dicho, de demasiado viento. Por supuesto que no tengo nada en contra de una suave brisa, pero por desgracia este muchacho puede ser muy puñetero y realmente peligroso. En realidad habría que prohibirlo, pero claro, eso no se puede hacer, debido a la fuerza del viento. De lo contrario, estaríamos sin trabajo. A propósito, fuerza, ahí la tenemos, las ráfagas. Qué divertido, ¿a que sí? Pero si tienen un conjunto de aspas y rotor montado colgando de su gancho y viene una ráfaga así de la nada, entonces ya verá cómo se le quitan las ganas de reír. Por supuesto sabemos a qué velocidad de viento estamos expuestos en este momento. Para eso tenemos nuestro anemómetro, en lo alto de la grúa. Pero estas malditas ráfagas son imprevisibles. Mi sistema Likon inteligente hace lo que puede, pero no puede prever lo que va a pasar en el futuro. Aún no. Pero seguro que a los chicos se les ocurrirá algo para conseguirlo. ¿Apostamos? En el fondo somos chicos de la naturaleza, mis colegas y yo. Siempre estamos afuera, en la naturaleza con arbustos y árboles o en la montaña, en los pueblos, en las ciudades, en polígonos industriales. Los especialistas lo denominan la aspereza del terreno. Y al lado, en el aeródromo, el viento puede soplar con mucha fuerza. No me extraña, todo es plano. Y más en la costa. Pero ¿a quién se lo estoy contando? La aspereza del terreno se puede medir en clases. El gráfico muestra las clases de aspereza del 0 al 4. La Agencia de Meteorología se refiere siempre a la clase de aspereza 2. Es importante saber esto. Recientemente un colega mío tenía trabajo en la gran ciudad. Se había anunciado viento de 6 metros por segundo. ¿Y qué es lo que midió allá abajo en el cañón urbano? 9 metros por segundo. Me ha dicho que este efecto se denomina efecto Tobera. De todas las maneras, este siempre lo sabe todo. Por otro lado, nuestra 11.200 grande, la de la pluma de 100 metros, me comenta siempre que allí arriba el viento sopla con más intensidad. Ahí el terreno ya no es relevante. Y mi primo, la grúa sobre cadenas, siempre se mueve en alturas de 100 a 200 metros. Me refiero a alturas de elevación. Me dice que allí tienes que tener muchísimo cuidado. Cuando viene una de esas ráfagas sin anunciarse, la cosa se puede poner peliaguda. Qué bien que mi jefe pueda calcular en cada caso la velocidad máxima admisible del viento. Y aquí otra vez para tomar nota. Nuestro problema son las ráfagas. La aspereza del paisaje juega un papel importante. Y cuanto más se sale fuera, más fuerte sopla el viento. ¿Todo, Roger? ¿Y por qué esto es tan importante? Hoy se lo queremos explicar. Se trata de calcular la velocidad máxima admisible del viento para su trabajo con la grúa, y sin clarividencia. Algo de teoría no nos puede venir mal en este caso. Lo que no me gusta nada es que el viento me venga de frente. Por un lado, esto alivia mi pluma y cilindro de elevación, pero la carga sigue siendo la misma. La LMB, es decir, mi limitador de momento de carga, calcula entonces con un valor demasiado pequeño para esta carga, exagerando un poco la situación. Por lo tanto, se desconecta demasiado tarde y se corre el peligro de que me sobrecargue. Si el viento viene por detrás, mi sistema de pluma se carga adicionalmente. La indicación de carga es demasiado alta. La desconexión de la LMB se realiza antes de lo que indica la tabla de carga. Bueno, tampoco es lo ideal. Y cuando la carga comienza a balancearse, cosa que suele ocurrir con mucha facilidad con vientos racheados, la pluma empieza a vibrar. Entonces la carga de la grúa se mueve en la zona límite y el limitador de carga se enciende y apaga continuamente.
Lamentablemente, el viento sopla muchas veces como y cuando quiere, así que algunas veces viene de lado y empuja la carga con mucha fuerza. Eso es lo peor porque mi limitación de momento de carga no puede detectar ese viento lateral. Si la carga ofrece una gran superficie expuesta al viento, entonces la cosa se pone muy peligrosa, ya que mi pluma no puede soportar fuerzas laterales no admisibles. Peligro, peligro. Por cierto, doble velocidad de viento significa cuádruple carga de viento. Tengo un gran respeto a este viento. En muchas ocasiones empieza inofensivo, pero luego... Ahí se fue. El viento se lo llevó. Nosotras, es decir, las grúas, a lo sumo solo volcamos. ¡Bum! Y eso vale para todas las grúas, ya sean grúas telescópicas o de celosía, y da igual quién las haya construido. Es solo para dejarlo bien claro. Yo renuncio con mucho gusto a esta experiencia. Para nosotras, las grúas telescópicas, y eso también hay que decirlo de nuestros tíos con sus pies de plomo, las grúas sobre cadenas, el viento es por excelencia un ente desconocido. Vale, perdonad chicos, claramente sois los más fuertes, pero el viento os gusta tan poco como a nosotros. Conocemos el peso de una carga, muy bien, pero ¿qué superficie queda expuesta al viento? Con un foco iluminamos una carga que gira. La sombra aumenta o disminuye. Algo parecido pasa con el viento. Cada carga tiene una superficie de proyección máxima llamada AP, y es exactamente esta la que tenemos que conocer. La superficie de proyección de una carga debe ser siempre proporcionada. Si vemos que falta, llamamos al fabricante o al proveedor. Claro que me refiero a mi jefe o al responsable del área de trabajo, que son los que tienen que hacerlo. Ahora verán el porqué. Y ahora, ¡acción! ¡Ja! Como una auténtica grúa móvil, tengo una debilidad por la velocidad. ¡Wow! ¿Cómo va esto? Aquí habla la dirección. Rogamos no cambien de tema. Nuestros espectadores tienen poco tiempo. Bueno. ¿Qué es esto? El valor, que es el coeficiente de resistencia, juega un gran papel en coches rápidos y en trabajos con grúas. Seguro que ustedes lo conocen. Aquí unos ejemplos del sector de la construcción del automóvil. Dios mío, qué tiempos aquellos, cuando la humanidad todavía tenía tiempo. Modelo T de Ford, el escarabajo de Volkswagen, Audi 100... Hoy en día, un valor CW de aproximadamente 0,3 es casi estándar normal. Y ahora seguro que quieren saber mi valor CW. Lo siento, tengo que mirarlo. ¿Dónde lo tengo? ¡Qué raro! No lo conozco. Lo que es crucial es el valor CW de la carga. De eso se trata. Aquí algunas geometrías y sus respectivos valores CW. Cargas pesadas se orientan raras veces según las directrices de diseño. El coeficiente de la resistencia del viento, el valor CW de un cuerpo, indica lo grande que es el obstáculo para el viento. Se obtiene el valor CW, como ustedes seguro que ya se lo imaginaban, del fabricante de la carga. Como recordatorio, lo que el fabricante tiene que aportar: el peso exacto de la carga, la superficie máxima de proyección y el valor CW de la carga. Estas son las tres cosas que necesita el gruista, y punto. ¿Podemos hablar abiertamente? A la hora de dar estos datos, se hace un poco la vista gorda y eso nos complica la vida inútilmente a mí y a mi jefe. Antes de empezar cualquier trabajo, mi jefe se informa sobre el estado de tiempo a medio plazo, así como sobre las velocidades de viento a esperar. Para ello nos servimos, por ejemplo, de winefinder.com. Pero tengan en cuenta lo siguiente.
Las ráfagas son decisivas y estos datos se refieren a 10 metros de altura. Y como ya sabemos, el viento sopla más fuerte cuanto más subimos. También se puede llamar al servicio meteorológico local. Necesito los datos meteorológicos para hoy y para mañana. Y también tengo mi anemómetro. El símbolo de advertencia de viento en el cuadro de operación indica la velocidad del viento que se mide en el anemómetro superior. Muy importante, estos valores no deben ser la única base para el izado de la carga. Hay demasiados factores que juegan un papel importante. Vayamos al meollo de la cuestión. ¿Cómo puede saber el gruista con qué vientos se pueden realizar trabajos de grúa y con qué vientos no? Y es ahora cuando se tiene que aplicar un poco de matemáticas. No tenga miedo, lo lograremos. Calculamos la superficie expuesta al viento AW partiendo de la superficie de proyección de un cuerpo AP y el valor CW. AW es igual a AP por CW. La cifra indica qué superficie está expuesta al viento considerando el valor CW de la carga. Las tablas de carga se basan en la norma EN 13000. Aquí partimos de una superficie de proyección de la carga de 1,0 metros cuadrados por tonelada con un valor CW de 1,2. Según la fórmula, eso tiene como resultado una superficie expuesta al viento AW de 1,2 metros cuadrados por cada tonelada de carga. La velocidad máxima del viento de la tabla de cargas Vmaxtab solo es válida hasta la magnitud de referencia de la carga de 1,2 metros cuadrados por tonelada. Con una mayor superficie expuesta al viento de la carga, hay que recalcular nuevamente la velocidad máxima del viento Vmax. Para ello hay dos procedimientos. Método 1. Tomamos como ejemplo un rotor. Peso 65 toneladas, valor CW 1,4, superficie de proyección 200 metros cuadrados, superficie expuesta al viento, AW es igual a AP por CW, AW igual a 200 metros cuadrados por 1,4, nos da 280 metros cuadrados. 280 metros cuadrados dividido por 65 toneladas nos da una referencia de carga de 4,31 metros cuadrados por cada tonelada de carga. El valor de 4,32 está muy por encima de la referencia de carga de 1,2 metros cuadrados de superficie expuesta al viento por cada tonelada de carga. La velocidad máxima de la tabla de cargas con un valor de 11,1 metros por segundo, por lo tanto, no es válida. Ahora elegimos el diagrama de fuerza del viento, aquí con 11,1 metros por segundo. En este diagrama se dibuja ahora el peso de la carga y después la superficie expuesta al viento. A través del punto de intersección de ambas líneas se determina la velocidad máxima admisible del viento, en este caso 5,9 metros por segundo. Método 2. Se puede calcular la velocidad máxima del viento de forma más directa a través de esta fórmula. Vmax es igual a la raíz de 1,2 metros cuadrados por tonelada por mH dividido entre AW por Vmaxtab. Con mH para el peso de la carga de elevación, AW para la superficie expuesta al viento, que es el resultado de AP y el valor CW, y Vmaxtab para la velocidad de viento máxima según tabla de carga. Si tomamos el mismo ejemplo del rotor, peso 65 toneladas, valor CW 1,4, superficie de proyección 200 metros cuadrados. Por consiguiente, la superficie expuesta al viento es de 280 metros cuadrados. La velocidad máxima del viento es, según tabla de cargas, 11,1 metros por segundo.
Empecemos con los valores debajo de la raíz. 1,2 por 65 dividido entre 280, de ello extraemos la raíz por 11,1, nos da una velocidad máxima de viento de 5,86 metros por segundo. Hemos calculado bien. El resultado es el mismo que en el diagrama del viento. Atención, este valor no se refleja en el Likon, por lo tanto no se produce ninguna advertencia si se supera la velocidad máxima del viento. El gruista debe tener siempre en mente el valor calculado o mejor todavía visualizarlo y compararlo con los valores de medición. Si comparamos a continuación el valor de la velocidad máxima del viento calculado y el de la tabla de carga, es decir, Vmax y Vmaxtab, entonces siempre hay que regirse por el valor más bajo como valor máximo. Es decir, en cargas de gran volumen hay que calcular la velocidad del viento máxima admisible de manera individual. Para ello, los tres valores sobre peso, superficie expuesta al viento y el valor CW, que se proporcionan conjuntamente con la carga, son vitales. El cálculo, ya sea con la tabla o con calculadora, en el fondo es muy fácil. Estos métodos también son válidos para las grúas de celosía, y con eso apostamos por el lado seguro. En algunos casos de carga, yo como grúa puedo soportar más viento, pero eso hay que calcularlo muy detalladamente. Los especialistas de cálculos estáticos de Liebherr saben cómo hacerlo y también se les puede llamar con mucho gusto. Mi jefe lo ha entendido. Claro, me tiene a mí, ¿o no? Antes de acabar, quiero dar las gracias a los trabajadores de Liebherr. Ellos han elaborado un folleto fantástico sobre este tema y ofrecen naturalmente detallados cursillos. A mis espectadores les quiero dar las gracias por haberme dedicado su tiempo y me alegrará saber si he conseguido hacerles un poquito más listos, para que nunca se pueda decir: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is... Oh, el pobre, ahí sigue todavía. Bueno, en algún momento hasta el viento más fuerte disminuye. Y no olvide, tres cosas necesita el gruista: el peso, la superficie de proyección y el valor CW. ¡Hasta pronto! Bien, un video muy interesante que nos habla lo que es la influencia del viento con respecto al tema de izajes, ¿no? Esta es una empresa Liebherr, una empresa muy grande del tema de izajes, fabricador de lo que son grúas, ¿no? Con muchos años ya en el rubro, y ellos nos dan pues una referencia de cómo nosotros tenemos que recalcular el viento para poder realizar trabajos de izaje de cargas de gran magnitud. Bien, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto en el video, es importante que nosotros conozcamos cómo podemos nosotros realizar los cálculos con respecto al recálculo del viento, ¿no? Tenemos esta fórmula, la fórmula AW es igual a AP por CW, ¿no? Donde ya hemos visto que AW es la superficie expuesta al viento, AP es la superficie proyectada, el área, ¿no? Con la que choca el viento, ¿no? Esa área nosotros la podemos calcular y tenemos el CW, que es el factor de resistencia al viento. Bien, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para cálculos prácticos, ¿no? Tenemos un AP, ¿no? Un área de proyección del viento de 200 metros cuadrados con un factor de resistencia al viento de 1.2, nos da una W de 240 metros cuadrados, ¿no? Bien, lo que tenemos que también tener en cuenta es cuando nosotros tenemos que hacer un recálculo del viento. Hemos visto en el video que las tablas de carga están fabricadas en base a la normativa EN 13000, ¿no? Con una referencia de magnitud de carga de 1.2 metros por tonelada. Entonces, según el ejemplo, tenemos un MH de 50 toneladas. ¿Qué es MH? Es la capacidad bruta, lo que vamos a levantar en conjunto. No solo la carga neta, sino también la suma de los elementos de izaje, del bloque, de las deducciones, ¿no? Tenemos un valor de 50 toneladas.
Entonces, dividimos 240 metros cuadrados, que es el AP, entre 50 toneladas, nos da un valor de 4.8 metros cuadrados por tonelada. ¿Eso qué nos quiere decir? Tenemos un valor que es mucho mayor a 1.2 en referencia a lo que nos indica las tablas de carga en base a la norma EN 13000. Entonces, al ser mayor este valor, nosotros tenemos que hacer un recálculo del viento. ¿Cómo hacemos el recálculo del viento? Bien, antes de ver ese tema, nosotros tenemos aquí un gráfico que es una extracción de una tabla de carga en los cuales están los valores admisibles, ¿no? Estos son los valores que se encuentran en las tablas de carga, los valores máximos del viento, ¿no? Según, bueno, la configuración de la pluma, ¿no? Tenemos un valor del viento máximo en metros por segundo, ¿no? Acá 11.1, 14.3, 12.8 metros por segundo. Esos valores los vamos a usar, ¿no? Para el recálculo del viento. Ahora, la primera fórmula es aplicando este gráfico, ¿no? Estos gráficos los podemos encontrar en internet, en las cuales tenemos en el eje X, ¿no? La superficie bélica expuesta al viento, el AW y el MH, o sea, el peso en toneladas, el peso bruto en toneladas, ¿no? Bien, entonces, según nuestro ejercicio, nosotros tenemos un peso bruto de 50 toneladas, ¿no? Hacemos una línea y tenemos un AW de 240, ¿no? Entonces, en donde se intersecta es el valor del viento recalculado, que en este caso es 5.5 metros por segundo, ¿no? La otra fórmula es aplicando, pues, el otro método es aplicando la siguiente fórmula. El viento máximo es igual al viento máximo en tablas, ¿no? Lo que ya les había indicado en esta diapositiva, ¿no? Estos valores de aquí. Entonces, para un tema de ejercicios, hemos considerado un viento máximo en tablas de 11.1 metros por segundo, ¿no? Tenemos 1.2 por 50 toneladas, que es el MH, sobre 240, que es nuestro AW. Haciendo los cálculos nos sale un viento máximo de 5.55 metros por segundo. Como ven, estos dos valores son casi iguales, ¿no? Varían pues en segundo decimal. Este valor nosotros lo podemos convertir luego a las unidades que nosotros queramos o con las que estemos trabajando, ¿no? Puede ser 5.5 metros por segundo es igual a 19.8 kilómetros por hora, o en la escala de Dufour 3, 10.69 nudos, 12.3 millas por hora, ¿no? Bien, ¿para qué nos sirve este valor? ¿Con qué fin nosotros recalculamos este valor del viento, ¿no? Como les había comentado anteriormente, la influencia del viento es muy importante y tenemos que nosotros basarnos en los estándares de las empresas mineras. Pero ahora, si es que nosotros vamos a supervisar trabajos, ¿no? Tanto el supervisor como el operador y el rigger deben de conocer que no es suficiente nosotros cumplir simplemente con los estándares de la empresa. Si vamos a levantar una carga de gran volumen y nos dice no sobrepasen los 30 kilómetros por hora, pero nosotros sabemos que si la velocidad del viento para la carga que vamos a levantar tiene que ser mucho menor, porque ya hicimos un recálculo del viento, que en este caso es 19 kilómetros por hora, en referencia a 30 kilómetros por hora es mucho. ¿Eso qué nos quiere decir? Que nosotros así cumplamos con los estándares en mina, que es de 30 kilómetros por hora, y nosotros vamos a levantar una carga, en este caso esta carga que es de 50 toneladas, ¿no? Que tiene una W de 240 metros cuadrados, ¿no? Metros cúbicos, perdón. Entonces, no se va a cumplir. La carga se va a caer, ¿no? Porque el viento va a ser muy excesivo para este izaje. Bien, ¿y eso en qué nos va a ayudar? A que nosotros podamos ver en qué condiciones vamos a hacer el izaje, qué día, a qué hora, y eso, cómo nos ayudamos en base, pues, hemos visto en el video que nosotros podemos entrar a unas páginas en las cuales nos indican las condiciones meteorológicas en el día, ¿no? Entonces ahí podemos ver en qué día el viento es mucho menor, ¿no?
puede ser al día siguiente, a los 2, 3 días. Entonces, de esa manera nosotros planificamos el izaje para poder realizar el izaje de esta carga, ¿no? Que ha sido recalculada del viento para realizar el izaje de manera segura. Bien, en otras condiciones climáticas es el tema de la neblina. La neblina también es muy importante controlar en el tema de izaje. Es importante eh, poder nosotros verificar o saber cuándo podemos realizar trabajos con neblina, ¿no? En minería también existen procedimientos estándares, ¿no? De cuándo nosotros debemos de evitar realizar izajes o suspender las labores de izaje, ¿no? Tenemos unas tablas, ¿no? En las cuales nos indica cuándo una neblina es densa, es muy densa, espesa, poca visibilidad, ¿no? O ya es una atmósfera sin visibilidad, ¿no? Los estándares SIGMINA también se basan con estas tablas que se encuentran en Internet. No es una referencia normativa, no se encuentra en las normas internacionales, ¿no? Sino son tablas que se encuentran, pues, por los sistemas o las páginas meteorológicas y que se tienen como referencia para poder nosotros tomar una referencia de cuándo se debe de suspender los trabajos de izaje, que normalmente es ya cuando existe poca visibilidad, ¿no? De 500 a 1000 metros, ¿no? Ya la niebla y existe poca visibilidad, ¿no? Bien, las condiciones climáticas, lo que son las lluvias y tormentas eléctricas, ¿no? El personal que está trabajando en izajes debe de conocer cuáles son las influencias de trabajar con llovizna, ¿no? La llovizna va a jugar en contra en el tema de izaje, ¿por qué? Porque al realizar una carga, al levantar una carga, pues la lluvia va a mojar los elementos, el operador no va a estar concentrado, el rigger de igual manera. Entonces, se deben suspender los trabajos de izaje cuando se realizan eh, trabajos con lluvias, ¿no? No se debe realizar. El agua, ¿qué es lo que produce el agua, no? Las gotas de la lluvia hace que la carga se vuelva resbalosa, ¿no? Y por ende más insegura, ¿no? Los elementos de izaje, en este caso la selinga, los estrobos, pueden resbalar y puede hacer que la carga se vuelva inestable y ocurran accidentes, ¿no? Además de que el personal pues no va a estar concentrado cuando hay lluvias, ¿no? En el tema de tormentas eléctricas sí es importante, ¿no? Y les recalco que no se permite guisaje de cargas cuando hay tormentas eléctricas, ¿no? Existen lo que son alarmas, ¿no? Alarma amarilla, alarma naranja, alarma roja, las cuales nos indican a qué distancia están estas tormentas eléctricas, ¿no? Se suspenden, en minería se suspenden cuando ya hay alarma naranja, ¿no? Ya el personal guarda, ¿no? La grúa, y cuando es alerta roja, simplemente tienen que buscar refugio, ¿no? Esos son los estándares que ahora se están aplicando en minería con respecto a lo que son tormentas eléctricas. Bien, las condiciones del terreno, ¿no? El terreno juega un rol muy importante en el tema de izajes. Si tenemos un terreno que no es el adecuado para realizar izajes, ¿qué es lo que puede pasar? La grúa se puede voltear, ¿no? No va a haber una buena estabilidad, no se va a poder estabilizar la grúa según lo que nos indican los procedimientos, ¿no? Vamos a ver más adelante que estas grúas trabajan hay que estabilizar máximo a 1 grado para que los valores en tabla sean los adecuados, los correctos, ¿no? Entonces, es importante que tanto el supervisor, el operador, el rigger verifiquen que el terreno es el adecuado para realizar el trabajo que vamos a realizar, ¿no? Además, se debe verificar de que no exista, pues, debajo del terreno tuberías, cables eléctricos, ¿no? Que pueden ocurrir o nos pueden ocasionar accidentes o dañar, en este caso, la propiedad del cliente, del Estado, ¿no? En el lugar en el que nos encontremos.
Bien, otro factor que influye en el tema de izaje son las líneas eléctricas energizadas, ¿no? Es una de las mayores causas de muerte en Estados Unidos. Por eso es que en las normas ASME ahora han aumentado, ¿no?, el contenido respecto a lo que son líneas eléctricas energizadas. Ahora, dentro de las líneas eléctricas energizadas nosotros tenemos que tener en cuenta que existen unas distancias permitidas para poder realizar este tipo de trabajos. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso es sacado de normativa ANME 30.5, ¿no? Hay unos cuadros en los cuales nos da referencia de cuáles son las distancias mínimas que tenemos que respetar para realizar trabajos cerca de líneas energizadas. Ahora, si el personal que realiza izaje de cargas no conoce, desconoce, mejor dicho, estos parámetros, van a ocurrir que la grúa se energice, que el personal se electrocute y por ende puede ocurrir un accidente fatal, ¿no? El personal involucrado también es muy importante, ¿no? Sabemos por estadísticas que el 80% de accidentes se produce por factor humano, ¿no? El izaje, si bien es cierto, lo realiza pues un equipo de izaje, una grúa, es una persona el que opera el equipo. El rigger es la persona que apareja, ¿no? No hay una máquina que esté aparejando las cargas de manera correcta. Existe personal humano trabajando dentro del izaje. Entonces, al ser humanos, el humano está siempre, comete fallas, ¿no? Está distraído, no está en buenas condiciones físicas. Hemos visto que las condiciones físicas es importante para el tema de izajes. Entonces, hay riesgos de que el personal falle y ocurran accidentes, ¿no? El supervisor debe determinar la cantidad de personal requerido para el izaje, ¿no? En un izaje, el supervisor debe de verificar cuánto personal debe estar involucrado en el izaje, ¿no? Necesito para esta carga 2 personal de apoyo que me apoyen como viento, necesito un vigía que me esté controlando el tema del el traslado de los vehículos que están pasando, ¿no?, por el área de izaje. Necesito un supervisor adicional que me pueda estar verificando el, la carga del otro lado, porque es una carga de mayor magnitud, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que verificar qué personal va a estar involucrado en el izaje. Y, bueno, hay que ver también que el personal esté en óptimas condiciones, ¿no? ¿A qué me refiero? Con respecto a la fatiga, la somnolencia, cero alcohol, ¿no? Es un estándar que se aplica en minería, en las industrias, en toda industria, no tanto pesquero, en el tema del petróleo, en el tema de minería, no se permite que el personal pues esté alcoholizado, ¿no? Y tampoco en lo que son drogas. Bien, el equipo de izamiento también es un factor que te va a influir en el tema de izaje. Si tú no conoces tu equipo de izaje con el cual vas a realizar el trabajo, te va a influenciar. ¿En qué sentido, no? Es necesario conocer el equipo de izaje para realizar el trabajo asignado. De no ser así, existirán retrasos y gastos asociados. ¿A qué me refiero? Si una persona no conoce cuál es la capacidad del equipo, eh, y me dice, yo tengo una carga de 50 toneladas, ¿no? Ya, quiero una carga, no quiero una grúa que sea de 50 toneladas, ¿no? Ya me cuesta tanto el alquiler, listo. Entonces el supervisor que desconoce del tema va a decir, sí, este equipo sí me va a levantar la carga. Entonces, alquila el equipo, se va a realizar el trabajo y se da por la sorpresa de que pues esa grúa no le va a realizar el trabajo. Ahora tú me dices, ¿por qué? ¿No? Si es una carga es un equipo que carga 50 toneladas, tengo una carga de 50 toneladas, debería cargarlo. No es así, ¿no? Este equipo, si bien es cierto, puede ser de 50 toneladas, pero eso no significa que cargue 50 toneladas. Entonces, es importante que el operador, el rigger, el supervisor, conozcan cuáles son los parámetros del equipo de izamiento, ¿no? A qué longitud de pluma, cuánto levanta, ¿no? Normalmente estos equipos, si es de 50,
te cargan pues 32, 36 toneladas, ¿no? Entonces, es importante conocer eso. Es importante verificar que el equipo de izaje, ¿no? Como ya hemos hablado, equipo de izaje se refiere a grúa, camión grúa, telehandler, montacargas, se encuentra en buenas condiciones. No es igual trabajar con una grúa que es nueva que con una grúa pues que ya tiene 10, 20 años de servicio, ¿no? No te da esa garantía de que va a realizar un trabajo, un izaje de manera segura. Entonces, uno como supervisor o como operador debe tomar sus precauciones para poder operar ese equipo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta también? Verificar que se cuente con todos los documentos requeridos, ¿no? Su certificación, que se cuente con su mantenimiento, esté al día, ¿no? Su registro de inspección, sus inspecciones periódicas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, vamos a ver otro video con respecto a los riesgos asociados de carga. Son las medidas de control en izaje de cargas suspendidas. Medidas de control en izaje de carga suspendida. Aspectos generales. Siendo el transporte de carga suspendida una actividad de alto riesgo, es importante partir señalando que todas las tareas vinculadas a dicha labor deben ser rigurosamente planificadas. Un primer elemento que se debe considerar en las faenas que requieran transporte de carga suspendida es la selección de maquinaria adecuada al peso y tipo de carga a levantar. Definido aquello, la máquina que se utilice para el izaje deberá ser ubicada sobre elementos nivelados y firmes. Los sistemas de apoyo al izaje, tales como cables, ganchos, cadenas y eslingas, también serán determinados en consideración al peso y las características de la carga a transportar. Dichos elementos deberán ser inspeccionados periódicamente por personal competente, con el fin de descartar eventuales fallas o deterioros en el material que puedan implicar riesgos para los trabajadores. En caso de que se detecten elementos en mal estado, estos deberán ser inmediatamente eliminados de la faena y reemplazados por otros en buenas condiciones de operación. Medidas de seguridad durante la operación. Cuando sea posible, y previo a comenzar con las maniobras de izaje, se debe segregar la zona de trabajo, a fin de evitar el ingreso de personas y/o equipos ajenos a la actividad. La aplicación de esta medida debe considerar particularmente la prohibición de transitar o permanecer debajo de una carga en suspensión. Definida la zona de trabajo, se debe proceder a verificar la correcta disposición de los puntos de sujeción y estabilización del sistema. Idealmente, el operador de la grúa debe tener visibilidad completa de la carga tanto en el momento del izaje como a lo largo de toda la trayectoria que aquella realice por el aire hasta su destino final. Si por alguna razón esto no fuera posible, se deberá disponer de un señalero que mantenga comunicación eficaz con el operador de la grúa durante toda la maniobra. Siga estos importantes consejos y evite los accidentes en trabajos con maquinaria pesada. Bien, hemos visto cuáles son las medidas de control que se deben de tomar en el tema de izaje de cargas. Ahora, si bien es cierto, este tema es con respecto a riesgos asociados al izaje de cargas, pero a los riesgos uno tiene que tomarle medidas de control. No sirve de nada nosotros identificar los riesgos si no tomamos las medidas de control necesarias para poder controlar esos riesgos o eliminarlos, ¿no? Bien, algunos factores de accidentes, trabajos en izaje de cargas, ¿no? Existen varios riesgos a los que nosotros estamos involucrados en el tema de izaje, ¿no? Y hemos visto el tema del viento, es un riesgo. El viento puede hacer que la carga pues se caiga, ¿no? No inspeccionar el elemento de izaje también es un riesgo, trabajar con el elemento de izaje en malas condiciones, que el equipo de izaje también esté en malas condiciones, no esté inspeccionado, que levantemos cargas que tengan pues elementos sueltos, ¿no? Y el levantarlo de esa manera es un riesgo,
¿no? Entonces tenemos que nosotros verificar que la carga a levantar no tenga objetos sueltos. No realizar un estudio de ruta. ¿A qué se refiere esto? Que tú puedes realizar el izaje en otra área, ¿no? Entonces, si tú no tomas en cuenta o no estudias la ruta, puede que tu equipo de izaje pues no ingrese, ¿no? En este caso las grúas que son de mayor tamaño, no puede ingresar, no tenga un área en la cual puede ingresar, hay una pendiente que es muy pronunciada, en la cual la grúa pues no puede subir. Entonces es importante hacer un estudio de ruta y así evitar eh, tiempo que se va a ir, se va a perder, ¿no? Utilizar rigger no calificados, ¿no? Y hemos visto que es importante en el izaje contar con personal calificado, certificado, ¿no? Para los trabajos de izaje. Y de esa manera, pues, garantizar que el izaje se va a realizar de manera segura, ¿no? Entonces, eh, bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿No? Ya hemos visto que las operaciones de izaje son complejas, por lo tanto, tienen que ser planeadas y supervisadas por personal competente, ¿no? Competente, ¿a qué se refiere? Bueno, ya hemos visto que tengan su certificación, ¿no? Y los años de experiencia para los trabajos que se van a realizar. Todo el personal que está en contacto directo con ese tipo de actividades recibe el entrenamiento apropiado en seguridad, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Si bien es cierto, una persona puede estar certificada en el tema de izajes, ¿no? Pero cuando uno ingresa a un trabajo, a un proyecto minero, no sé, se va a trabajar en el área de petróleo, tiene que recibir el entrenamiento específico para el trabajo que va a realizar. ¿Por qué? Porque ahí les van a indicar cuáles son los estándares en el tema de izajes, ¿no? Como ya les había comentado, los estándares van a variar mucho con respecto a dónde nos encontremos. En un lado te pueden permitir trabajar pues el rigger con un chaleco naranja, identificarlos, en otros proyectos no. En unos proyectos es obligatorio usar dos vientos, en otros proyectos no. El tema del porcentaje de carga, ¿no? Permitido, ¿no? En otros proyectos son 75%, en otros proyectos son 80%, y así va variando. Entonces, es importante que el personal pueda recibir ese entrenamiento específico en tema de seguridad, ¿no? Todos los equipos de levantamiento y aparejamiento de carga deben ser manipulados solamente por personal entrenado y certificado para ello, ¿no? Bien, si bien es cierto, eh, lo más importante en el tema de izaje es determinar el peso de la carga. Ahora, ¿cómo determinamos el peso de la carga? ¿Cuál es lo correcto, no? El riesgo más común es cuando el personal no conoce el tema de izaje, es que solo ponen en consideración o tienen en cuenta el peso de la carga, ¿no? Y no toman en cuenta el peso de los aparejos, de la viga, el peso del bloque del gancho, el peso de las líneas de izaje, ¿no? Entonces, se tiene que tener en cuenta el peso bruto que se va a levantar. Bien. Si bien lo más importante es determinar el peso de la carga, hay otros factores. Hay otros factores que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Uno de los riesgos más comunes, si no se toma en cuenta, es la capacidad del equipo, ¿no? Si no se conoce la capacidad del equipo, eh, tú vas a levantar una carga de 35 toneladas, ¿no? Tú no conoces la capacidad del equipo y lo vas a levantar, va a ocurrir un accidente, ¿no? Se puede romper la pluma, puede haber un volcamiento del equipo. La inspección, realizar una inspección previa, ¿no? Con respecto al uso de estos elementos de izaje. Se tiene que realizar una inspección previa de los elementos de izaje antes de realizar, pues, los trabajos, ¿no? Eh, Esto se realiza en base a un checklist diario y mensualmente, pues, a través de una inspección en la cual le ponen una etiqueta o una cinta de color del mes, ¿no? En algunas empresas es mensual, trimestral, cada 6 meses, ¿no? Eso va a variar. Asignar tolerancias.
se refiere a que nosotros en el plan de izaje, necesitamos agregarle un 10% de factor de seguridad, ¿no? A más peso tú le agregues a tu plan de izaje, va a ser más seguro, ¿no? Vas a controlar de esa manera que tu izaje se va a realizar de manera correcta. Aparejar la carga correctamente, ¿no? También es un riesgo en el cual estamos nosotros sumergidos, ¿no? El aparejamiento de la carga. Hay muchos riesgos, ¿no? Al momento de aparejar la carga, ¿no? Puede haber aplastamiento, atracción de manos, rasguños, golpes al momento de trasladar los aparejos, los elementos de izaje, ¿no? Hay elementos de izaje que son pequeños que no pesan, ¿no? Pero hay grilletes, ganchos de gran volumen en la cual se necesita trasladar, pues, con 2 personas, ¿no? Estrobos que ya son de 2 pulgadas que pesan y es necesario, pues, llevarlo con 2 personas. Entonces, ahí pueden haber distintos riesgos, ¿no? Desconocimiento del WLL, ¿no? Que es el WLL, es la capacidad máxima de trabajo, ¿no? Si las personas involucradas en el izaje no conocen lo que es el WLL, pueden ocurrir accidentes, ¿no? Ya tengo este linga, ¿no? Ven que está en buenas condiciones, van a levantar una carga de 5 toneladas, lo usan y no saben, ¿no? Que ese linga pues carga 2 toneladas. Entonces ahí ocurren los accidentes. Mantener en buenas condiciones apartado de riesgos vivos y cantos vivos, ¿no? Es importante que no solo los aparejos se inspeccionen, sino también que se almacenen de manera correcta, para así poder prolongar que los elementos de eje también estén en buen estado, no estén expuestos a los climas adversos, puede ser el tema del sol, lluvias, tormentas eléctricas, etcétera, etcétera. Y protegerlo de cantos vivos, ¿no? Y hemos visto que estos elementos de guisaje, normalmente, pues, las selingas sintéticas, que son las que están más expuestas a este tipo de riesgos, puedan ser protegidos de los cantos vivos. Bueno, y nunca exceder estos límites, ¿no? ¿A qué se refiere con exceder los límites? Que cada elemento de izaje tiene una capacidad máxima de trabajo, el WLL, ¿no? Lo más importante es no exceder, no sobrepasar esta capacidad. No solo con el peso que vamos a levantar, sino también que la tensión no sobrepase el WLL. En otros riesgos a los que estamos expuestos es trabajar, pues, con elementos defectuosos, ¿no? Acá vemos una linga sintética que presenta daños, ¿no? En este caso es por un corte, un canto vivo, ¿no? No se ha protegido. Este es linga de un filo en la cual le ha ocasionado, pues, este daño, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Cuál es la medida que nosotros debemos de tomar, ¿no? Es, pues, hay que separar de servicio estos elementos de izaje, ¿no? ¿Por qué? ¿Con qué fin? Si nosotros lo dejamos en el lugar de trabajo, puede venir una persona que no conoce el tema de izaje y lo puede utilizar, ¿no? Y puede ocasionar un accidente. Entonces es importante poder retirarlo del servicio, ponerle una identificación en la cual te diga equipo no operativo, y de esa manera controlar el tema de trabajar con lingas que están en mal estado. Contacto eléctrico es un riesgo también en el cual estamos expuestos al trabajar en trabajos de izaje de cargas. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Si no tomamos las medidas necesarias, pues va a ocurrir lo que es electrocución. El equipo se va a energizar, puede haber electrocución del rigger, del operador. ¿Y cómo controlamos este riesgo? Tenemos una tabla que ha sido sacado de la ANME 30.5, ¿no? En la cual nos da el voltaje en kilovoltios y la distancia mínima requerida en pies y en metros, ¿no? ¿Qué se refiere? Si nosotros tenemos una línea eléctrica energizada de 50 kilovoltios, ¿no? La distancia mínima requerida por norma debemos de
debe que sea de 10 pies o 3.5 metros, 3.05 metros, ¿no? Si es mayor no hay ningún problema, pero la distancia mínima tiene que ser esta, ¿no? 10 pies o 3 metros. Ahora, con respecto, si va aumentando la tensión, va aumentando también la distancia. Este es para operaciones cerca de líneas eléctricas de alto voltaje, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Si tenemos una línea eléctrica de 200 kilovoltios, la distancia mínima es de 20 pies o 6.1 metros, ¿no? Entonces, el personal que está admerso trabajando en el tema de izajes debe de conocer cuáles son las distancias mínimas requeridas, ¿no? Y verificar de que se cumplan, ¿no? En el caso de neblina, ¿no? Ya hemos visto que en el caso de neblina hay que aumentar esas distancias. ¿Por qué? Porque la neblina, la lluvia va a hacer que, en este caso, la energía eh, se disipe, entonces hay que tomar mayor distancia, ¿no? En este caso, si es 6 metros, pues hay que darle una tolerancia de 1 metro más, ¿no? 7 metros, para así nosotros controlar el riesgo de electrofusión. Otro de los riesgos asociados es el tema de condiciones climáticas, ¿no? Y hemos visto que el viento, la neblina, lluvia, tormentas eléctricas. Entonces, nunca hay que realizar labores, ya hemos visto cuando se trabaja con tormentas eléctricas, ¿no? Hay que parar los trabajos de izaje. Cuando hay lluvias, ¿no? También debemos de parar, ¿no? En una llovizna, siempre me dicen, ¿no? En una llovizna se puede trabajar. Si es una llovizna leve y estás trabajando con estrobos o con una carga, pues, en la cual tiene puntos de anclaje, sí se puede trabajar, ¿no? Pero si es una lluvia ya intensa, ¿no? Se deberían parar las labores de izaje. Otro de los riesgos asociados al izaje de cargas es que el cable no está alineado con la carga, ¿no? Cuando uno desconoce en el tema de izaje, realiza este tipo de trabajo, ¿no? Esto no se debe realizar, no se debe permitir. ¿Por qué? Por dos condiciones. Una, que dañes el equipo, ¿no? Acá va a ocurrir daños en la pluma del equipo, ¿no? En los cuerpos, en las extensiones, se van a deformar, entonces la pluma ya va a sufrir daño. Y lo otro, pues, es que al no tener la carga alineada, la carga se va a mover y va a ocurrir accidentes con respecto al personal que está cerca de la carga, ¿no? Entonces, este tipo de trabajo no se debe realizar, no se debe permitir. El giro también es un riesgo a lo cual nosotros tenemos que controlar. El giro brusco, rápido, con cargas suspendidas, puede provocar que el equipo ocurran cargas adicionales, ¿no? Si es que no hay una mala operación, un giro brusco, más que nada esto se realiza cuando el operador no tiene la destreza necesaria para poder operar el equipo, ¿no? Opera de manera brusca, realiza un giro brusco, frena de manera brusca, va a hacer que la carga se tambalee, y en esos instantes en los cuales la carga se mueve, va a ocurrir que hay cargas adicionales, ¿no? Si la carga pesa 20 toneladas, por segundos, 1, 2 segundos, esa carga no va a pesar 20 toneladas, va a pesar 21, 22, 25 toneladas, ¿no? Dependiendo de qué tan fuerte ha sido, pues, el movimiento. Entonces, es importante controlar este tipo de movimientos, el giro, ¿no? No solo mover la grúa para la derecha o para la izquierda, sino al momento de levantar, de extender pluma, de bajar pluma, de girar, ¿no? De frenar, hacerlo de manera controlada. No estimar el peso de aparejos, ¿no? Vimos ya esta imagen, acá está más amplio. Si nosotros no consideramos el peso de los aparejos y de las deducciones, ¿no? ¿A qué me refiero con deducciones? Con el bloque de carga, el plumín, el jib, ¿no? Hay un jib instalado en las grúas, en el cual cuenta con un peso. Ese peso debemos de nosotros agregarlo al peso de la carga
y considerarlo para el peso bruto, ¿no? De esa manera nosotros controlamos este riesgo, ¿no? De no estimar bien el peso de la carga de los aparejos. ¿Dónde nosotros encontramos el peso de los aparejos, ¿no? Normalmente el fabricante te tiene que dar una ficha técnica en la cual encontramos el peso de los aparejos, ¿no? Un estrobo pesa tanto, un grillete de 2 pulgadas, ¿no? Pesa tantos kilogramos, tantas libras, un spreader, ¿no? Normalmente por normativa debe tener un peso, ¿no? En su placa de identificación. Este spreader carga 20 toneladas, tiene un peso de 150 kilos, ¿no? ¿Con qué fin lo ponen? Con el fin de colocarlo dentro del izaje de cargas, ¿no? Dentro de las deducciones del peso. Bien, con eso estaríamos terminando la primera sesión de este módulo de izaje de cargas. No hemos visto lo que es normativa, responsabilidades, riesgos asociados, factores que influyen en un izaje. Y esta es la primera sesión. Espero que haya sido todo claro, preciso, y que la información haya sido clara. Así que nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias.